El conflicto palestino-israelí, nosotros siempre nos hemos acostumbrado a llamarle árabe-israelí, pero en realidad es palestino-israelí, porque estamos hablando ya es de las dos naciones como tal conformadas. En el segmento pasado estábamos viendo el rastreo bíblico de todo lo que las Sagradas Escrituras nos arroja de cómo este conflicto milenario nació. Todo nace a partir de una bendición, fíjate, lo que Dios desde que originalmente quiere que sea una bendición, los descendientes más adelante la van a pervertir. Entonces, por un lado tenemos a Ismael y también tenemos a Isaac, quienes por su lado, por su parte, van a dar origen a Dios, a dos pueblos. Ismael a los ismaelitas, muy bien, todos los habitantes de la Arabia, la ruta árabe, la Arabia feliz, y por su parte Isaac, quien también va a tener su descendencia, se va a dar origen a las 12 tribus. Las 12 tribus van a formar a la nación israelita, mientras que los 12 emires o los 12 príncipes de Ismael le van a dar origen a todo lo que es la civilización arábiga o a los árabes. Resulta que cuando los ismaelitas se van a multiplicar, ellos van a ir fundando naciones. Naciones. De aquí va a venir Yemen, Libia, Irak, Egipto, de aquí va a venir, bueno, ya Egipto estaba conformada, de aquí van a venir todo lo que son los países árabes. Entonces ellos, Arabia, entonces resulta que cuando Líbano, cuando ellos fundan Kuwait, Beirut, cuando ellos fundan esas naciones, las naciones empiezan a desarrollarse. Digamos que como que el país o la nación más destacada del mundo árabe para esos tiempos va a ser Arabia Saudita. Y Arabia Saudita va a tener dos metrópolis principales que son la Meca y Yatrib. Yatrib más adelante se va a llamar Medina. Es decir, las dos principales ciudades, como decir Bogotá y Medellín. Entonces va a ser la Meca y va a ser Medina. En la Meca, los árabes, porque los árabes van a ir fundando su religión. La religión de los árabes, antes de que entre en escena Mahoma, porque Mahoma va a venir mucho tiempo después. Aquí hasta el momento estamos antes de Cristo. Pero la Arabia pre-mahometana o pre-islámica va a ser una Arabia politeísta. Resulta que los árabes van a construir el templo representativo de los árabes en la Meca. Y ese templo representativo se va a llamar la Kaaba, con K, A y B larga. La Kaaba queda en Medina. ¿Qué hacían ahí? Era un centro de peregrinación, como decir el santuario de los israelitas. Bien, solo que el santuario no estaba ubicado en un solo punto. El santuario peregrinaba con ellos durante los 40 años. Luego vino el templo y el templo quedó estático y Jerusalén era la ciudad santa. Pero la ciudad santa para los árabes va a ser la Meca. Por eso es que a todo se le va a llamar la Meca, porque es como el epicentro de todo. La Meca del cine, la Meca de la moda, la Meca religiosa del mundo árabe preislámico es la Meca. Entonces en la Meca tenemos la Kaaba. Cuando usted entra a la Kaaba, usted encontraba 365 imágenes, porque era la imagen de un dios por cada día del año. Es decir, los árabes antes de que llegue Mahoma, porque cuando Mahoma llega, él llega con el monoteísmo. Mahoma llega haciéndole un llamado a la adoración a Alá, que es el mismo Dios de Abraham, Yahvé. Pero antes de Mahoma, ¿qué creían los árabes? Ellos creían en muchos dioses, muchísimos. Entonces, todo ese mundo árabe es politeísta. Fíjate cómo un descendiente de Abraham en el camino terminó adorando a muchos dioses. Mientras los árabes se están desarrollando acá, por aquí tenemos a Israel. Entonces, entra Jacob con los 12 hijos en Egipto por una hambruna terrible que hubo en el mundo. Entonces, ellos se asientan en Egipto. Empiezan a multiplicarse, porque si algo que tiene esta gente, tanto judíos como musulmanes, tanto árabes como israelitas, es la multiplicación de la descendencia. Bueno, claro que la promesa era así: haré de tu nación naciones infinitas, grandes. Entonces, ¿qué ocurre? Viene lo que es la esclavitud, producto de Ramsés. Se levanta un faraón que no conoció a José y dándose cuenta que los israelitas se multiplicaron tanto,
Entonces lo que hacen es subyugar a los israelitas. Y aquí viene, mira, nosotros casi no nos hemos sentado a analizar todos los recovecos y detallitos chiquiticos que tuvo la esclavitud egipcia hacia los israelitas. Eso fue un proyecto de esclavitud grande. Y aquí venían una cantidad de cosas que no nos imaginamos. Algún día de esto nos vamos a sentar a estudiar cómo fue la esclavitud durante los 430 años de Egipto sobre Israel. O sea, el proyecto era una cosa grande. Uno cree que a ellos los pusieron nada más fue a pegar ladrillos y hacer pirámides. No, era un proyecto grandiosísimo. A ellos los analfabetizaron, prácticamente los volvieron, perdónenme la expresión, brutos. Cuando Moisés saca una nación burda, de mente esclava, analfabeta. Hubo un remanente, ¿no? Un remanente que siempre conservó la calidad de la religión y el temor original. Por eso es que Dios les da los 10 mandamientos y luego les coloca el santuario y los empieza a organizar religiosamente. Pero ellos van a entrar, y aquí préstenle mucha atención porque ya la cosa empieza a tomar más forma. Dios les promete a Israel que Él los va a introducir en la tierra prometida que fluye leche y miel. ¿Que es la tierra de qué? De Canaán. La tierra de Canaán es una cosa grande. La tierra de Canaán es una tierra bendita, no es que son para sus hijos. O sea, los árabes, que también son descendientes, ellos se están desarrollando espectacularmente allá. Pero Dios está organizando a Israel descendiente de Abraham, de Isaac. Entonces, ¿qué hace el Señor? Yo los voy a meter en la tierra de Canaán, pero resulta que en esa tierra habita el Heveo, el Jebuseo, está el Eteo, pero no se preocupen que yo los voy a sacar. La tierra donde Dios va a meter a Israel no es cualquier tierra, es una tierra muy productiva. Tenía 2 bases fuertes para que manejaran una economía sólida. Fluía leche porque tenía abundancia de ganado y miel, que era un producto muy apetecido en el oriente. O sea, con esos 2 productos Israel se iba a convertir en una superpotencia. Mira, el papel que tuvo Dios desde el principio con su pueblo fue una cosa grandiosa. O sea, yo voy a hacer de ustedes una potencia. Ustedes van a ser un país archi, super, hiper, mega industrializado. Las mejores industrias van a quedar en Israel. Van a tener el mejor sistema educativo porque en Israel van a estar las mejores universidades, los mejores laboratorios, las mejores escuelas. Ustedes van a tener una economía agrícola espectacular. Es más, todo el mundo se va a maravillar de la prosperidad de Israel, que todo el mundo va a querer venir aquí a ver qué es lo que hacen ustedes para ser tan ricos. Y es donde ustedes tienen que aprovechar para que las demás naciones se conviertan a ustedes. ¿En qué consistía o de qué dependía la prosperidad de Israel? De la obediencia. Ahora, cuando ellos entran a la tierra de Canaán, organizados en tribus, que van en los diferentes puntos cardinales están las tribus, ¿qué les dice el Señor siempre? Yo les voy a dar mis estatutos y mis leyes y ustedes van a subsistir así. Mientras ustedes me sean fieles, a ustedes no les va a faltar absolutamente nada. La misma tierra les va a producir. ¿Cuál es el sistema de gobierno que establece Dios con su pueblo? Una cosa que se llama la teocracia. El gobierno de Israel es teocrático. Las otras naciones tenían sistemas de gobierno monárquicos, era por la realeza. O sea, tenían reyes, allá tenían sultanes, tenían emires, el sistema faraónico, mientras que en Israel no había un líder político religioso. Sí, de pronto los jueces, pero lo que Dios estableció para comandar fue el don profético, el profeta. Con el tiempo los israelitas se aburrieron de la teocracia. Bueno, pero siempre el profeta, y nosotros estamos viendo que las otras naciones tienen reyes, ¿y por qué nosotros no tenemos reyes? Y mira los palacios de los reyes. Desde el principio los hijos de Dios siempre estuvieron admirando lo que estaba fuera del pueblo de Dios. Y ellos decían, uy, pero mira los reyes cómo se mueven. Babilonia con Nabucodonosor, Ashurbanipal, y mira allá a Sennacherib. Los asirios tienen sus reyes. Uy, nosotros no tenemos reino. Es más, a nosotros nos preguntan, ¿dónde queda la gobernación o el palacio presidencial de Israel? No existe.
El que nos dirige aquí es el profeta. Y el Señor les dijo, es que el profeta es el medio de comunicación para yo expresarles mi voluntad. Ustedes no necesitan reyes, pero ¿qué pasó con Israel? Se empezaron a desesperar. Querían rey, querían rey. Y el Señor les decía, no, no hay necesidad de rey. Es que si establecemos la monarquía aquí, va a empezar la decadencia. Porque primero el rey es un líder humano que no lo estoy poniendo yo, lo están expidiendo ustedes. Y mientras, si al profeta le arman la que le arman, yo no me imagino será poniendo esto aquí un reino. Entonces el Señor ya sabía, si colocamos reino, entonces van a ser la burocracia, la corrupción, al rey se le va a dañar el corazón, van a hacer una escala social. Ustedes saben que en Israel al principio eso no había ni esclavos, ni clase media, ni clase alta, ni nada de eso. Porque había una uniformidad, había una unidad. Entonces, si nace la monarquía, quiere decir que hay ricos y hay pobres. Al rey se le va a dañar el corazón, pero los israelitas insistieron tanto en rey que hubo que colocarles un rey. Y aquí es donde empieza el acabose. ¿Cuál es el primer rey que tiene Israel? Saúl. Ahora ustedes saben la joya de rey que fue Saúl. Saúl se terminó matando, se terminó suicidando. Se terminó clavando una espada, consultó a una pitonisa, ese hombre, o sea, sin embargo el reino estaba unificado. Cuando yo me refiero a unificado, es que era un solo país, una sola nación. Luego de Saúl vino uno que cometió errores, pero que es recordado en la memoria histórica de Israel como el mejor rey. ¿Quién fue? David, que de hecho con base en él es que los sionistas crean una cosa que se llama la estrella de David, que está en la bandera de Israel, porque Israel siempre recordó a David. David mantuvo una buena economía, el reino tenía prosperidad a nivel diplomático, o sea, se la llevaban bien con sus amigos. Él cometió sus errores, pero Dios bendijo a David, lo redimió y David siguió de pie. Luego de David encontramos al Brad Pitt de la época, Salomón. Entonces se monta Salomón de rey y es cuando aquí vienen una cantidad de cosas que pasaron. O sea, este hombre con su ego, su orgullo, la vida loca que tuvo y toda esta cantidad de cosas, viene la división del reino. Entonces cuando el reino se divide, Jeroboam, Roboam, toda esa película que se formó, el reino de Israel se nos va a dividir. Mira lo que había dicho Dios al principio. Mira lo que Dios dijo al principio. Todas esas son consecuencias de no hacer lo que Dios manda. Cuando Dios crea un plan y Dios monta una estrategia, nosotros debemos seguir por la estrategia de Dios. Cuando nosotros nos empezamos a inventar otras cosas, a largo plazo eso es fracaso. O sea, Dios monta el plan y Dios te dice cómo se hace. Acuérdate que hasta en el santuario Él dio los colores y las medidas de cada cosa. Y Dios siempre dio instrucciones específicas y se va a hacer así, y va a ser así, y va a ser así. Se nos divide Israel y se nos divide mal. Ahora tenemos Israel del norte e Israel del sur. Israel del norte queda con 10 tribus. Israel del sur queda con 2 tribus. O sea, esa es la división más desequilibrada del mundo. O sea, quedaron 10 contra 2. Ahora el Israel del norte tiene una ciudad capital y el Israel del sur tiene otra ciudad capital. En el norte tenemos como capital a Samaria, entonces cuando vienen los samaritanos. Y en el Israel del sur tenemos como ciudad capital a Jerusalén o el monte Sión, que es donde está el templo. Y arriba en el norte tenemos un rey y abajo tenemos otro rey. Allá ponen profeta y acá ponen un profeta. ¿Cómo es posible que una misma nación que viene de un mismo Dios con la misma formación terminen cometiendo la semejante cosa que cometieron? Todo surge producto de la desobediencia. Dios no quería esa división. Por eso es que aquí abajo se les va a llamar judíos a los del sur, capital en Jerusalén, que son la tribu Judá y Benjamín, y arriba, que son las 10 tribus, se les va a llamar samaritanos. En los judíos tenemos ahora el monte sagrado, que es el monte Sión. Y en los samaritanos tenemos el monte sagrado, que es el monte Gerizim. Y ellos empiezan con sus peleas y con sus conflictos limítrofes. Esta esquina es mía, esta esquina es tuya, no me pase por aquí, entonces no nos gustamos. Samaritanos y judíos, ahora vamos a formar una pelea, siendo los mismos hermanos. Por eso es que cuando usted encuentra a Jesús que va al pozo de Jacob, se encuentra una samaritana. Bueno, la samaritana se lo encuentra a él. Y él le pide a la samaritana que le dé de beber.
La samaritana lo reconoce como judío y ella le dice, oye, pero ¿y tú como siendo judío me pides agua a mí si los judíos y los samaritanos no nos gustamos? Y es cuando Jesús le empieza a profetizar y ella finalmente le dice, Señor, y a fin de cuentas, ¿dónde es que debemos adorar? ¿En cuál monte? ¿En Jerusalén o en Sión? ¿Y qué dice el Señor Jesús? A estas alturas del partido, en ninguno de los dos. Porque ustedes pervirtieron tanto el plan que ya no es adorando aquí ni adorando allá. Porque ya el Señor no acepta adoración en templos en ese momento, en santuarios, porque ya su presencia no está ahí. Ahora el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Un reino dividido es un reino débil. Si la iglesia se divide, se debilita y es fácil que el enemigo nos gane. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los enemigos de Israel? Las naciones paganas dijeron, estos israelitas sí son bobos. Oye, con todo lo que el Dios que ellos tienen ha hecho por ellos, humilló a Egipto, les abrió el mar rojo, los metió en una tierra, expulsó a los invasores, en una tierra que fluye leche y miel, y a esto se les ocurre por pelear. O sea, qué pérdida de tiempo. Y tras de que se dividen mal. Entonces es cuando un rey asirio llamado Senaquerib, rey de los asirios, lo que hace es que forma y planea un plan de invasión que es a lo que conocemos como el cautiverio asirio. Senaquerib con sus tropas, y los asirios eran unos bárbaros, los asirios eran demasiado sanguinarios. Ellos se meten en el Israel del norte, saquean Samaria, mandan a todos esos samaritanos a volar, ellos buscan, huyen y se meten donde pueden. Y adiós Samaria. Quedaron esos terrenos abandonados, nadie los reclamaba, llegaron otros a invadir. Por eso es que este conflicto territorial es un cúmulo de muchas cosas que pasaron a lo largo de la historia. Pero nos quedan todavía los judíos en el sur. Otro rey, mucho más poderoso que Senaquerib de los asirios, año 605 a.C. Nabucodonosor del gran imperio de Babilonia se mete con un armamentismo. Mira, si Asiria hizo lo que hizo con 10 tribus al norte, imagínate tú a Babilonia, que era la superpotencia del momento, con todo el armamentismo con el que se metió. O sea, solamente el uniforme de los soldados de Babilonia. Ellos llegan y realizan una cosa que se llama el cautiverio babilónico, que es cuando se llevan a Daniel y a sus amigos para Babilonia. Saquean a Jerusalén. Todos esos judíos quedan expatriados. A otros los llevan secuestrados a Babilonia. Otros, es decir, a estas alturas de la historia, de lo que se está contando aquí, ¿dónde está Israel? En ese momento, ¿dónde está Israel? Ya no existe como nación, porque Asiria hizo lo que hizo, los despedazó, y luego vinieron los babilonios e hicieron lo que hicieron con los judíos. ¿Dónde quedó ahora la tierra prometida? ¿Dónde estaba la tierra de Canaán? Por eso es que otros empezaron a aprovechar e invaden. Nabucodonosor destruye el templo de Salomón, que era donde quedaba ahora el santuario. Se llevan las cosas. Muchos de los oráculos sagrados se los llevan al templo del dios de Babilonia, al dios Marduk. Es decir, en estos momentos el pueblo de Israel lo que está es esparcido. Entonces ni norte, ni sur, ni monte, ni arriba Sión, ni abajo Jericín, ni rey, ni profeta, ni juez, ni nadie. Cuando llegan los medo-persas y se acaban los 70 años de cautiverio, entonces es cuando por los decretos de Artajerjes, años 457, es cuando a los judíos se les permite regresar 70 años después. Ya Daniel es un viejo como de 100 años, ya él no puede volver. Los judíos fundan ciudades en otras partes. El judío siempre quiso volver a su tierra, los samaritanos también. Entonces, cuando ambos ya pueden venir, se dan cuenta que los samaritanos han recuperado terreno y los judíos quieren recuperar terreno, y es cuando la pelea empeora. Porque a los judíos le pasó lo mismo que le ocurre a usted cuando vuelve tiempo después al pueblito donde nació. Imagínese, volver 70 años después, usted encuentra todo diferente. Entonces usted regresa a su pueblito y ya encontró que la casa de la esquina ahora es un supermercado. Oye, pero si yo jugaba aquí en este parque, ya el parque no existe porque montaron un centro comercial. Oye, pero si yo dejé a aquella niña gateando y resulta que ella es una mujer grande, y el señor de la esquina, el de la tienda, no hombre, si él se murió de viejo desde hace tiempo. Oye, ¿y esta autopista? No, esta autopista que pasa ahora aquí, cuando tú eras un niñito en este pueblo, esto era un peladero. Entonces, cuando los judíos regresan 70 años después,
¿cómo encuentran a Jerusalén? Incluso ellos llegan hasta hablando raro. Y la gente le dice, oye, ¿usted por qué vienen hablando raro? Ustedes están hablando como extraños. Pues, ¿cómo no vamos a hablar raro si llevamos 70 años en Babilonia? Después de los 70 años de la Babilonia es cuando van a hacer el judaísmo cabalístico, la cábala, porque eso se enreda ya con todo el panteísmo y todo el paganismo babilonio. Fueron unas cosas terribles las que ocurrieron con estas invasiones, pero nos pudimos ahorrar las invasiones si hubiésemos sido obedientes desde el comienzo y hasta el fin. Entonces, cuando ellos regresan, más empiezan a pelear con los samaritanos. Entonces es cuando entran en incursión los griegos, los romanos, se hacen alianzas políticas y es Herodes el Grande el que reconstruye el templo y ahora tenemos el segundo templo, que es el de Herodes. Y es el gran templo de los judíos. Los judíos están felices, los judíos tienen su templo, siguen en guerra con los samaritanos, los judíos crean el Sanedrín, cohabitan con los árabes que vienen aquí a Jerusalén, pero cuando viene Jesús, asciende Jesús, vienen los cristianos, los discípulos, se crea el cristianismo se expande, entonces como empieza a crecer para los romanos, mira que de judaísmo pasamos a cristianismo, entonces aparece la tercera religión. Los árabes por allá, bueno, aunque todavía no tenemos la religión musulmana, pero están ahora en candela tanto cristianos como judíos. Los judíos crean una revuelta, crean una rebelión, porque los romanos les empiezan a colocar una cantidad de impuestos que ellos no quieren seguir pagando más. Además, los judíos dicen, nosotros somos una colonia romana, o sea, Judea es una colonia romana, nosotros queremos ser independientes. Entonces empieza la guerra por la independencia de Judea. ¿Qué dicen los romanos? Ustedes no van a ser independientes, ustedes son de nosotros y van a seguir pagando los impuestos que queremos. Y como sigan con su fartedad, lo que les vamos a meter es candela. Y les terminan metiendo candela. Por eso es que en el año 70, con las tropas de Tito Livio, siendo Vespasiano el emperador, se meten en Jerusalén, le meten candela al templo, destruyen ese templo, solamente queda el muro occidental, que le llaman el muro de los lamentos, y aquí es cuando sacan a los judíos de Jerusalén y los judíos quedan esparcidos por todo el planeta. Empiezan los judíos a meter, viene la conquista de Masada. Un día de estos que vayamos a hacer un tour por allá en la tierra bíblica, vemos todo eso en vivo y en directo. Ellos crean el fuerte de Masada, donde los romanos van a tomar los cautivos, y ellos lo que hacen es que se tiran por un barranco y se suicidan un poco de judíos. Eso es la historia de las guerras judías. Léase los libros de Flavio Josefo y lo entiende, porque él fue contemporáneo de esos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora Judea termina siendo de Palestina y Jerusalén, Judea sigue siendo provincia romana, sigue siendo colonia romana, y a Jerusalén, la ciudad, la dominan los romanos. Entonces, como toda esa tierra ahora pasa a es colonia de los romanos, entonces toda la tierra, la antigua Canaán, Jerusalén, Judea, todo eso, ella está cerca de una colina. Ustedes se acuerdan que Roma está edificada por 7 colinas. La Quirinal, bueno, son 7, y una de las 7 es la colina Palatina. Entonces la colina Palatina es la que está más cerca de Jerusalén. Es por eso que los romanos bautizan a la tierra de Judea como Palestina en honor a la colina Palatina. Y es a partir de ahí cuando se habla ya de Palestina. Ahora, ¿qué está ocurriendo con los árabes que hace rato los dejamos de mencionar? Ellos siguen allá en su mundo arábigo, en su religión, en la Meca, en Medina, en la Kaaba, con su politeísmo, mientras que con los judíos está pasando esto aquí. Entonces, a partir del año 70 y en adelante, los judíos no tienen tierra, los judíos están esparcidos, nadie los quiere, todos los odian, que a unos les echan la muerte porque asesinaron a Jesús, otros dicen que porque ellos se crecieron mucho y se creyeron más que todo el mundo, que si los judíos se vuelven a unir lo que arman es una revuelta. Todo el mundo les va a tener fobia a los judíos, y es cuando van a nacer las primeras bases del antisemitismo, que es la fobia y el odio a los judíos. Entonces, donde quieren que llegue un judío, lo sacan. Por eso es que los judíos viven de parte en parte, de lado en lado,
Por eso es que nace una famosa expresión que dice: andas errante como un judío, andas como un judío errante, porque ellos donde se meten nadie los quieren y los sacan de Europa, los sacan de España. Incluso cuando Cristóbal Colón viene a América, sacan a muchos judíos que están encarcelados porque los tenían presos. Y mucha parte de la tripulación que le dan a Cristóbal Colón para que llegue a América es a los judíos. O sea, los tenían en ese concepto tan terrible. Por eso es que un grueso grande del judaísmo, de los judíos, llega aquí a América. Nosotros tenemos en el caso en el Perú de Manuel Lacunza, que fue un judío, un rabino judío convertido al cristianismo, que fue como más o menos como la versión de Guillermo Miller del adventismo aquí en Sudamérica. Entonces, ¿qué ocurre? Los pobres judíos quedan sin patria, definitivamente quedan sin patria, y siempre han querido regresar a su país. Y de allí en adelante todo el mundo se las monta, todo el mundo les hace bullying, todos los sacan, todos los quieren desaparecer. ¿Qué pasa entonces con Palestina? A Palestina la va a gobernar el imperio que esté gobernando. Por ejemplo, cuando cae Roma en el 476, empieza a gobernar Bizancio. Entonces es Bizancio que del 476 hasta por allá el 1440 está gobernando los bizantinos. Entonces los bizantinos ahora son los que mandan en la tierra de Palestina, y ellos son los que le dan permiso a la gente de entrar. Y como a los judíos los habían mandado a volar, ¿quién creen ustedes que terminan habitando en Palestina durante todos esos años? Los árabes. Pero ocurre la cereza del pastel. Año 622, en la tierra de la Meca, en Arabia, un muchachito de la tribu Qurayshí árabe, tribus descendientes de Ismael, un muchacho que trabajaba con telas y trabajaba en las caravanas, Mahoma. En el año 622, Mahoma recibe el llamado de Alá. Se le presenta el ángel Gabriel, le revela lo que va a ser el libro sagrado del Islam, que es el Corán. Islam significa sumisión y musulmán significa el que se somete a la voluntad de Alá. Entonces Alá le da una misión a Mahoma y le dice: el Dios del desierto te está haciendo un llamado. Así como al antiguo príncipe Ismael, ahora te hago un llamado a ti de predicarle este mensaje a todas las tierras árabes, porque Alá es uno solo y se le adora en espíritu. Mahoma empieza a predicar lo que el ángel le está revelando. La gente no le cree, al contrario, les parece una blasfemia terrible. A Mahoma lo intentan asesinar. Mahoma tiene que huir porque lo van a matar. Entonces Mahoma huye de la Meca a Medina, que ya yo les he hablado de la tierra de Medina. Y cuando él huye a Medina en el año 622, esa huida recibe un nombre árabe llamado Égira, con H y con G, la Égira. La Égira es la huida de la Meca a Medina. Pero cuando Mahoma regresa años más tarde a la Meca a seguir predicando el mensaje, ya Mahoma regresa con miles de musulmanes convertidos. Llegan a la Meca, llegan a la Kaaba, purifican el templo, bajan todas las estatuas y las imágenes que les mencioné, y ahora Mahoma empieza a someter. ¿Y qué dice Mahoma? Mahoma dice: ahora predico el mensaje en el nombre de Alá, y ahora ustedes tienen que someterse al mensaje que Alá está pidiendo que se predique. Y por eso es que el Islam empieza a conocerse como una sumisión en los pueblos árabes. Lo que vamos a ver en el próximo segmento, vamos a analizar ahora cómo Alá empieza a recuperar sus terrenos y cómo Jerusalén se va a convertir en el epicentro de la guerra de las tres religiones, porque la van a empezar a exigir tanto los cristianos como los judíos como los musulmanes. Entonces es donde vamos a ver el caldo de cultivo de este conflicto y cómo tres religiones hermanas que vienen del mismo tronco van a terminar matándose entre ellas en una cantidad de guerras religiosas que originalmente no tienen sentido, porque ellos vienen del mismo Padre. Recordemos que al final Dios le va a hacer un llamado a través de un fuerte pregón a todas las naciones y va a reunir a las naciones expatriadas en un solo remanente. Recordemos que desde el principio y hasta el final Dios está buscando adoradores, pero adoradores que le adoren
en espíritu y en verdad.